Hola, ¿qué tal amigos? Si estás buscando el mejor servidor VPS para lo que es el trading algorítmico, que sea bastante confiable, bastante rápido, con baja latencia, te aseguro que la empresa que ves en pantalla, que se llama Contavo, es la mejor hoy en día porque tiene un excelente precio y además una muy buena calidad. Aquí, como puedes ver en la parte de abajo, vemos los planes que ellos manejan, amigos, y déjame decirte que desde 5,50 dólares vas a tener acceso a tu servidor VPS. Recuerda que también a esto vamos a estar agregándole lo que es el Windows, entonces va a subir un poquito, pero créeme que el precio es bastante económico en comparación con otras empresas. Por ejemplo, en el VPS 1 te dan 4 core CPU, 6 GB de memoria RAM y 400 GB de espacio en almacenamiento, amigos. Créeme que en otras empresas por 6 GB de memoria RAM, amigos, te lo dan arriba de 40 dólares. En cambio, aquí con Contavo, la verdad es que lo puedes contratar a un excelente precio para que tú ya puedas trabajar con tus robots de trading sin ningún problema. Ahora, si tú ya quieres más potencia, está este VPS 2 que trae 16 GB de RAM, el VPS 3 que trae 24 GB de RAM, VPS 4 48 GB de RAM, VPS 5, amigos, 64 GB de RAM y el VPS 6 120 GB de memoria RAM. Entonces, dependiendo tus necesidades de trading algorítmico, tú ya puedes elegir el plan que más se adapte a tus necesidades. Recuerda que en cualquier plan tú puedes instalar varios brokers. Si trabajas con 1, 2, 3, 4, 5 robots de trading al mismo tiempo, lo puedes hacer sin ningún problema. Créeme que funciona bastante bien. Pero no solamente te digo, amigos, sino también déjame enseñarte que yo mismo lo utilizo para un robot de trading que ya llevo tiempo utilizándolo. Aquí estamos en la conexión a escritorio remoto y me voy a estar conectando acá en tiempo real. Como puedes ver, ahí se está conectando y ya estamos acá, amigos, dentro de mi servidor VPS. Como puedes ver, yo estoy trabajando en un bot de trading de alta frecuencia, el cual funciona en muchos pares a la vez. Acá en la parte de abajo vemos los pares con el cual pues trabaja este bot de trading, y aquí abajito vemos que tiene 3 operaciones abiertas. Entonces, este bot de trading, la verdad es que es imprescindible instalarlo en un servidor VPS que realmente pueda funcionar con calidad, que sea rápido, baja latencia, porque al ser un bot de alta frecuencia pues no puede trabajar en cualquier servidor VPS. Entonces, por eso pues sé de lo que te hablo. En este caso, la verdad es que ya yo llevo tiempo buscando empresas de VPS y créeme que al encontrar Contavo me impresionó mucho el precio y además la excelente calidad que sus servidores tienen. Aquí, como puedes ver, amigos, pues son más de 8 pares que trabaja este bot de trading, y acá tenemos acá en la parte de abajo lo que es la velocidad del hosting de 1.01 milisegundos, lo cual está muy bien, y la velocidad del data center en 93.68 milisegundos, igual está excelente. Entonces, si tú estás buscando un servidor que sea estable, sea bastante rápido, con baja latencia, para que pueda meter las operaciones el robot sin ningún problema, te aseguro que Contavo es para ti, amigos, ya que créeme que lo llevo utilizando más de 3 años y el día de hoy no he tenido ningún problema. Entonces te lo recomiendo ampliamente. Voy a estar cerrando ya, amigos, este bot de aquí y regresamos acá a la página de Contavo. Recuerda que si te interesa contratar tu servidor VPS acá en Contavo, te dejo el enlace en el primer comentario y descripción de este video. Yo, de todos estos planes, te recomiendo este que se llama Cloud VPS 2, porque es un plan que prácticamente tiene muy buenos recursos, igual un buen precio. Por ejemplo, te dan 6 core CPU y 16 GB de memoria RAM. Esto, la verdad es que es bastante en comparación a lo que te dan otras empresas, y pues aquí puedes instalar varios bots de trading en varios brokers. Entonces te recomiendo este Cloud VPS 2. Recuerda que para contratarlo, dale clic acá en seleccionar, y aquí, amigos, por defecto te aparece a un mes. Yo te recomiendo acá contratarlo a 12 meses,
porque así te ahorras la mayor cantidad de dinero y además accedes al precio más barato posible. Como puedes ver, si lo dejas a un mes, acá te van a estar cobrando lo que es una comisión extra, pero si tú acá lo pones a 12 meses, date cuenta cómo pues ya no te cobran absolutamente nada. Entonces es un beneficio para ti contratarlo a 12 meses. Después tenemos la región Unión Europea, viene 100% gratis, pero si tú lo quieres contratar en Estados Unidos, en Reino Unido, etcétera, lo puedes seleccionar. Por ejemplo, yo te recomendaría Estados Unidos Central. La verdad es que funciona bastante bien y es muy económico, o también lo puedes dejar como está. La verdad es que también lo he probado en la Unión Europea y funciona sin ningún problema. Todo va a depender de dónde tenga el servidor el broker, pero si tú estás en España, etcétera, lo puedes dejar como está, o simplemente seleccionas acá Estados Unidos Central. En este caso lo vamos a dejar como está, Unión Europea. Después acá igual esto lo dejamos como está. Donde dice imagen es muy importante que pongas atención, ya que hay mucha gente que comete este gravísimo error. Como puedes ver, por defecto está Ubuntu, pero Ubuntu no nos va a servir, amigos. Es muy importante que aquí seleccionemos Windows Server, le vas a dar clic, después le das clic acá y elige la versión de 2019, ya que consume un poquito menos de recursos. Entonces es muy importante que puedas elegir Windows Server, de lo contrario no vas a poder acceder a tu servidor VPS y por lo tanto pues no vas a poder hacer absolutamente nada. Así que es de suma importancia seleccionar Windows Server. Después aquí abajito tenemos que ingresar una contraseña, ya sea manual, o le das clic aquí, generar password, y esta contraseña te va a servir para que más adelante te puedas conectar a tu servidor VPS. Entonces es importante que la puedas guardar en un lugar seguro para que no se te pierda, porque más adelante la vas a estar utilizando. Y listo, amigos, ya no movemos absolutamente nada. Le das clic abajo donde dice Next y después, amigos, te manda este apartado que dice Private Individual. Lo dejas como está y es muy importante que ingreses los datos que te pide Contavo. Esto es para que te puedas abrir tu cuenta con ellos. Una vez que ingreses todos tus datos, le das clic en Next y por último te mandan a que tú ya puedas realizar tu pago. Recuerda que puedes pagar con tarjeta de crédito o débito o con PayPal. Cualquiera de las dos opciones funciona bastante bien. Si vas a pagar con tarjeta de crédito o débito, acá debes ingresar todos los datos de tu tarjeta. Y ya por último, amigos, le das clic en Next para que ya se pueda hacer tu pago. Y listo, amigos, con esto habrás contratado el mejor VPS del mercado. Recuerda que también toda la información te la envían a tu correo electrónico, así que es importante que puedas ir a revisar tu correo electrónico. Por último, recuerda que he creado un video en donde te enseño cómo conectarte a tu servidor VPS de Contavo y también cómo configurarlo, en este caso la conexión a internet, de forma muy fácil y sencilla. El video te va a estar apareciendo en este momento para que puedas ir a verlo y puedas conectarte a tu servidor VPS de Contavo.